Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Debate 22. Este día vamos a hablar sobre Fiesta Brava o sobre los toros, crueldad y o doble moral. Para ello nos acompañan este día dos filósofos que han tocado estos temas en sus reflexiones, en sus pensamientos, también en el análisis que hacen en la academia. Nos da muchísimo gusto recibir hoy a Gibran Larrauri, él es doctor en filosofía. Gibran, buenas noches. Buenas noches, Yoli, gracias por la nueva invitación. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente y también al doctor Francisco Castro. Buenas noches, doctor en filosofía. Buenas noches, Gracias, Francisco. Buenas noches. Bueno, la idea es, por supuesto, no tener un debate de polémicas, no decir si se está a favor o en contra. Son dos filósofos que han estudiado por muchos años la relación del hombre con distintas cosas y grupos de personas, entre ellos la naturaleza, por supuesto, y los animales. Más bien es entender qué hay detrás de una postura que está a favor o qué hay detrás de una postura que está en contra. Y nos basamos en un documental y en una entrevista que hace también un filósofo que se llama Francis Wolff. Es un filósofo francés que participa en un documental de unos cineastas mexicanos que se llama Un filósofo en la arena. Vamos a ver parte de este documental y regresamos con el análisis y las preguntas que tenemos alrededor de él. Bueno, el filósofo ya aceptó que filmemos. ¿Cómo ves? Órale, súper bien, qué bueno. Ce soir, notre invité est philosophe, il s'appelle Francis Wolff. Vous avez révolutionné l'enseignement même de la philosophie. Vous avez publié un livre fondamental qui s'intitule Philosophie de la corrida. Premier jour du voyage avec les cinéastes. Ils veulent comprendre cette passion singulière. Et moi, qu'est-ce que je cherche? Peut-être comprendre pourquoi elle est inéluctablement condamnée à mort. Adversarios de los toros ha habido siempre. El toro está indefenso. El hecho de la inigualdad de condiciones hace la competición tramposa. Ça, c'est pervers. C'est un effet de mode, du politiquement correct. Es un descrédito del humano. Comença la votació. 68 vots a favor, 55 vots en contra. De feria en feria, je retrouve la même ferveur, la même frénésie autour du taureau. Mais de ville en ville, de pays en pays, je découvre une autre manière de célébrer le taureau et de vivre sa fête. Il entre en piste, c'est la star. La morale de la corrida, c'est que nul n'a le droit de mettre à mort l'animal respecté sans avoir mis sa vie en jeu. Un baño de sangre. Es grotesco que sigamos pensando que eso es cultura en el 2016. N'est-ce pas notre époque qui veut cacher la mort comme une maladie honteuse? Notre époque sécularisée exalte une existence sans risque, une jeunesse éternelle, une vie sans mort. Ce qui est humain, c'est d'accompagner la mort de l'animal respecté d'un rituel festif ou d'une cérémonie expiatoire. Nos sociétés productivistes, elles préfèrent la mort mécanisée et industrielle dans les abattoirs. Mort froide, cachée. Dans ce monde à la violence aseptisée, je ne veux pas vivre. Et vous, qui vous identifiez tant au taureau, préférez-vous vivre une vie d'esclave et mourir à l'abattoir, ou vivre libre et mourir en combattant? Este documental, Un filósofo en la arena, está en internet, se puede ver en internet y nosotros leímos también una entrevista a este filósofo. Él reúne en este trabajo, en esta película, varias posturas muy similares a las de él porque él quiere explicar de dónde viene esta pasión que él siente por la tauromaquia. Pero lo primero que queríamos preguntarles a ustedes es, para ustedes dos, la tauromaquia, la fiesta de los toros, ¿es una diversión, es una crueldad, es un precepto moral que ya está caducando? Francisco, ¿cómo lo denominarías tú? Bueno, yo pienso que primero que nada es una tradición que se remonta históricamente a la Edad Media. En España prácticamente desde el siglo XIII se puede datar la existencia de fiestas alrededor de los toros. Y creo que en tanto hablamos de una tradición debemos pensarla en un contexto que históricamente justificó su existencia, justifica por qué opera como opera, y por lo tanto ese mismo contexto debe también pensarse en el presente, es decir, de qué manera
prevalecen algunos elementos propios de ese origen, o más bien han cambiado o debieran cambiar algunos de esos contextos. Gibran, ¿tú cómo lo definirías? Digamos, yo doy estas propuestas, pero no sé si esto valga la pena incluso calificarlo de esta forma o decir si es una pasión o no, vergonzosa o válida. ¿Qué determinación harías tú al respecto? Bueno, yo creo que es complejo, digamos, generalizar, ¿no? Cada uno de los espectadores de los toros seguramente tiene un punto de vista que puede ser muy asimétrico entre sí. A mí me parece muy importante subrayar esto que decía Francisco, es decir, historizar la fiesta de los toros, porque, bueno, sus orígenes tenían que ver más bien con una sociedad muy arraigada a lo sagrado, al concepto de lo sagrado, la dimensión de lo sagrado, y que eventualmente, bueno, como se decía en el documental, la secularización de la cultura ha mermado nuestra relación individual con la dimensión sagrada, y desde ese punto de vista, esta práctica, digamos, anclada en la contemporaneidad, me parece que no tiene las mismas significaciones, y es bastante dudoso que los aficionados de los toros en su conjunto tengan un vínculo, digamos, muy manifiesto, intenso, con una dimensión sagrada, religiosa incluso, etcétera, ¿no? A mí me parece que en la contemporaneidad hay una tendencia, digamos, innegable a comercializar básicamente cualquier práctica, y creo que los toros no escapan, digamos, a esa lógica por más que se defienda su tradición, digamos, ¿no? Sus valores antiguos que poco tal vez tengan que ver con lo que hoy pasa, ¿no? Con lo que ve el espectador hoy como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que... ¿Cuáles serían esos valores antiguos de los que tú pues digamos la idea del sacrificio, pero el sacrificio honorable, por así decirlo, ¿no? Es decir, el sacrificio del animal, digamos, tenía que ver con una posibilidad de continuación, digamos, de la vida, una renovación del lazo divino a través de la sangre, etcétera, etcétera, pero aquí parece francamente espectáculo, ¿no? Es decir, un espectáculo así como alguien puede ir a los toros, puede ir al fútbol o al box o cualquier otro tipo de espectáculo de esta índole como tal. Entonces, mi hipótesis es que esta práctica tal vez ha perdido su núcleo, digamos, significativo conforme la sociedad se fue secularizando y conforme nos hemos vuelto bastante deslindados o desligados, digamos, de una concepción más bien divina o sagrada de la vida como tal, ¿no? Claro, y tal vez por eso, Francisco, existen estas dos posturas de defender o atacar la tauromaquia que son tan polarizadas y que son tan intensas, como lo decía Gibran, pero también incluso violentas en la misma defensa o en la oposición a ella misma. Este filósofo que acabamos de ver en la película también dice que es como ver una parte irracional, o se refiere a la tauromaquia como el arte irracional. Y yo me preguntaba, ¿se podría calificar o el arte puede ser moral o no? ¿Qué es un arte irracional? A ver, yo pienso que también es difícil hacer una generalización respecto al término arte. Porque cuando estamos hablando de arte, en realidad estamos hablando de prácticas, y de prácticas que pueden ser muy diversas, tanto en su forma de concebirse como en sus manifestaciones. Esto, por ejemplo, nos podría indicar también que de alguna manera el arte tiene que tratar de manifestar lo que difícilmente puede pensarse con claridad, o lo que difícilmente puede llegar a conceptualizarse de una forma lógica, con una serie de argumentos muy racionales, y que apela principalmente a las emociones, apela a los afectos, apela a una forma mucho más sutil de relacionarnos con las experiencias. Entonces, tal vez la idea principal tenga que ver no tanto con la racionalidad o la irracionalidad de las prácticas artísticas, sino con cómo operan estas prácticas como un vehículo para tratar de manifestar cosas que de otra manera no podríamos tener tanto acceso a comprender o a darles un tipo de sentido. Ahora, la moralidad es otra cosa.
Hagamos una pausa, Francisco, en este momento, y al regresar hablamos de la moralidad, pero también de la relación que actualmente tenemos el hombre con la naturaleza y de la doble moral, ya que tocas el tema, porque no sabemos si se está defendiendo la vida de los animales en todos los contextos posibles. Evidentemente no es así, dado que los animales están ahí siendo utilizados para alimento. Vamos a una pausa y volvemos. Regresamos a Debate 22. Francisco Castro, tú eres doctor en filosofía y has estudiado este tema muchísimos años, desde la academia, desde tus análisis, y yo te preguntaba si el arte podría entrar en un estudio de moralidad, pero creo que más bien tendría que preguntar si esta práctica o las prácticas o tradiciones entran en unas prácticas de moralidad o inmoralidad, en este caso la de la tauromaquia. Tal vez habría que pensar, sobre todo, que cuando hablamos de moralidad estamos hablando también de algo también ligado al contexto. Particularmente la moralidad tiene que ver con la forma como habitamos el mundo y cómo lo podemos hacer más habitable en términos de un grupo y en términos de una colectividad. Desde luego eso implica que no podemos sacrificar también otra serie de experiencias que tal vez para una parte de esta población bien puedan sentirse como expresiones violentas o como expresiones agresivas a su forma de ver el mundo, pero que para otros bien podrían representar algo que es importante para su propia comprensión del sentido del mundo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de moralidad en el contexto del presente, sin embargo, creo que no podemos dejar de lado cómo ha habido un cambio muy importante en la conciencia que tenemos a un nivel ecológico, o la conciencia que tenemos respecto a lo que es una víctima, lo que son las prácticas de violencia ejercidas sobre todo ante los más débiles o ante los más indefensos. Y me parece que esta idea más general de una moral tal vez colectiva en el presente impacta de alguna manera la forma en la que nosotros también podemos vincularnos con un fenómeno como la corrida de toros o nuestra relación específica con los animales y el trato que tenemos con ellos. Gibran, hablando de tú también como doctor en filosofía, ya que Francisco toca este tema de la relación que tenemos con la naturaleza, el filósofo Francis Wolff dice: existe una doble moral en quienes atacan la tauromaquia por dos razones. Una, porque sí aceptan la muerte de los animales en los mataderos y después se los comen. Y dos, porque parece que estamos viviendo en una sociedad en donde ya no queremos tomar en cuenta que existe la muerte, que la muerte está en la vida presente, que no existe la enfermedad, que ni siquiera existe la vejez. Entonces, como si fuera una utopía moral, justamente. Y esto me pareció importante porque nunca, pues más bien pocas veces escuchamos a alguien defender así este argumento. Sí, bueno, a ver, el tema es bastante profundo y amplio, ¿no? La relación con los animales, ¿no? Y la relación con esta posible doble moral de en tanto consumes carne, ¿no? Del matadero, pero te aterroriza o te parece inmoral ver una muerte en vivo y en directo. Creo que ahí está el tema, no vemos a los animales del matadero. Y eso no es un dato menor, es decir, todos sabemos que pasaron por allí, todos sabemos que han sido muertos, asesinados, si tú quieres, pero no lo ves como tal, ¿no? Y no se presenta, digamos, como una expresión artística, ¿no? El matadero como tal, ¿no? Más allá de si lo es los toros o no, yo creo que en su momento lo fue. Yo honestamente pienso que hoy en día francamente es un espectáculo, mayoritariamente es un espectáculo como tal, ¿no? Es decir, incrustado en la lógica de la industria cultural como tal, ¿no? Como te decía, sobran muy pocas cosas que no están tomadas, digamos, por esa lógica, digamos, de la rentabilidad del show, independientemente de la temática. Ahora bien, nuestra relación con los animales, o sea, ciertamente me parece, ¿no?, que desde la modernidad, tal vez desde Kant, podríamos decir que hay una especie de repel o de repulsa hacia lo animal en nosotros mismos, ¿no? No solamente al animal, digamos, externo, por así decirlo, sino a esos dejos o resabios de animalidad, ¿no?, que no logran ser dominados y que eventualmente, digamos, escapan, brotan de alguna manera y que tienen mucha correlación tal vez con algo que Freud llamó pulsión de muerte, por ejemplo, ¿no?
esta tendencia a la destrucción acéfala, de alguna manera brutal, que muchos llamarían precisamente animal, ¿no? Es cierto también que hay una indolencia cada vez más notoria, me parece, de nuestra relación con los animales, ¿no? Independientemente de si son para el matadero, para los toros o como mascotas. Me parece que hay una especie de objetalización del animal, ¿no? Histórica, muy moderna tal vez, ¿no? Y creo que de alguna manera algunas de las protestas en contra de los toros se hacen en nombre del animal, pero me parece que sobre todo se hacen a nombre propio. Es decir, yo no sé hasta qué punto algunas de las protestas o algunas de las posiciones que, digamos, intentan clausurar los toros como tal, no estén más bien, digamos, reclamando o protestando por cierta decadencia de la humanidad como tal, ¿no? Reflejada en ese espectáculo, digamos, que para muchos es anacrónico, innecesario como tal. Es cierto que una pregunta sería, ¿nos hace falta ver eso? Y yo me preguntaría, si los toros son un espectáculo, también la muerte humana también ya lo es como tal, ¿no? Es interesante, Francisco, esta reflexión que trae Gibran a la mesa, porque justamente varios de los filósofos que participan en la película dicen existe un asesino del torero, y ese asesino del torero, hablando metafóricamente, es bueno y está a favor de la conciencia colectiva, de una generosidad absoluta, y desconfiamos del absolutismo o de esa generosidad absoluta porque lo absoluto ha hecho daño en otra parte de la historia del hombre. Y vuelve acá como a verse el panorama de si se está luchando a favor del animal o a favor de algo puritano que escondemos los propios hombres, humanos. Sí, hay un punto muy interesante en todo esto, y creo que Gibran lo ha tocado ahora muy bien. En realidad tiene que ver un poco con la manera con la que nosotros nos aprendemos a vincular con la violencia, nos aprendemos a vincular con la muerte. De alguna forma, muchas filosofías han abordado el hecho de cómo la muerte no solo es parte de la vida, sino tal vez sea lo más propio de la vida. Es lo que termina definiendo la forma como nosotros nos relacionamos con el mundo, nos relacionamos con el tiempo, buscamos la trascendencia, buscamos el sentido, por algo que no está ahí, pero sabemos que va a estar, la muerte. Y normalmente nos relacionamos con la muerte a través de la muerte de los otros, y no con desde luego con la propia, salvo cuando ya no nos damos cuenta que está ahí. Y me parece que nos hemos de alguna manera acostumbrado a convivir con la muerte de los otros, la hemos rutinizado de alguna forma, se ha vuelto un poco maquínica, ¿no? Escuchamos de la muerte todos los días en las noticias, encontramos, digamos, retratos tremendos sobre la tragedia de la existencia, y sin embargo los vemos como que no fueran propios, como que no fueran nuestros, como que le están ocurriendo a alguien más, están ocurriendo lejos, y de alguna manera entonces nos volvemos como espectadores de la muerte en ese sentido, y pareciera que hay hasta una especie tal vez de gozo con participar en esta pulsión de muerte que está ocurriendo todo el tiempo, pero ante lo que nosotros parece que somos un poco ajenos. Yo creo que ahí es donde tal vez habría que abordar este fenómeno de cómo, pues sí, nos comemos a los animales todo el tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo pensamos que hay algo muy salvaje ocurriendo cuando presenciamos la muerte directa de un animal. De un animal, en este caso de los toros. Vamos a una pausa y volvemos. Regresamos, hoy estamos hablando de la tauromaquia, de la fiesta brava, crueldad o doble moral dentro de ese documental del que hemos estado hablando, que es El filósofo, un filósofo en la arena. Hay varias opiniones, hay varias versiones, incluidas opiniones de toreros, y me llamaba muchísimo la atención que muchos de ellos se ven a sí mismos como una especie, de hecho algunos utilizan la palabra superhéroes, tenemos un valor inigualable porque nos estamos enfrentando a la muerte, somos casi dioses, y colocan a las personas que están en contra de la tauromaquia como irreverentes, o más bien ellos se colocan a sí mismos como irreverentes frente a la gente que está frente al moralismo, y entonces lo ponen así en esos dos puntos, irreverencia frente a la moralidad. Los irreverentes son ellos, por supuesto, los que están a favor de la fiesta brava. Gibran, en este sentido, ¿qué decir de estas dos clasificaciones que se hacen en esta película?
A mí me parece igualmente criticable la apología de la violencia como espantarse de la violencia, ¿no? Es decir, la oda a la violencia por la violencia me parece francamente peligrosa desde varios puntos de vista, muy asemejada o equivalenciada con cierta posición autoritaria, con cierta posición del desprecio del otro, ¿no? No es raro encontrar, digamos, esas combinaciones cuando se define la violencia, por el mero heroísmo, digamos, según lo que dices, que dicen algunos toreros, ¿no? Pero también es cierto que repeler todo indicio, todo rasgo de violencia es de hecho antivida, por así decirlo, ¿no? Como Francisco lo mencionaba, pues tal vez la autora latente, ¿no? Digamos, de la vida es la muerte, y nuestra Constitución, en tanto que sujetos, está llena de violencia desde varios puntos de vista. No me refiero necesariamente a haber sido golpeados o abusados de alguna manera, ¿no? Sino que el contacto con lo social mismo es abrupto y es violento, es decir, la sociedad per se tiene un funcionamiento extremadamente violento desde varios puntos de vista. Es una violencia a la que nos hemos acostumbrado a vivir, digamos, ¿no? La incomodidad de la vida diaria, pero me parece en ese sentido que tal vez lo que a veces es insoportable es que se nos presente de frente una sensación que diariamente tenemos, ¿no? La sensación de muerte, de peligro, de injusticia, de barbarie, con la que cada vez más vivimos ordinariamente como tal, ¿no? De ahí tal vez el argumento de muchos, ya tenemos suficiente violencia, ¿por qué hay que seguir, digamos, enalteciendo una práctica que parece que perdió su originalidad, que perdió su espiritualidad, etcétera, ¿no? Y que francamente es digamos, un espectáculo obsceno, un espectáculo innecesario, que incentiva, dicen algunos, ciertas actitudes violentas, en fin. Algunos creen que es meramente una especie de fiesta, pero fiesta, digamos, desvinculada, digamos, de lo sagrado mismo. Es decir, creo que las posiciones radicalizadas, tanto a favor o en contra, son, digamos, poco productivas para realmente pensar el objeto de la corrida de los toros, ¿no? Que es complejo, que es polémico. Pero entonces, Francisco, ¿desde qué ética deberíamos pensar esta práctica o esta tradición que es la tauromaquia? ¿Desde cuál? ¿Dónde nos posicionamos? Yo creo que en principio no debemos de partir de suponer que hay valores absolutos, bienes universales, situar la discusión en términos de lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, creo que reduce mucho. Desgraciadamente muchas veces la polémica se nutre justamente de polarizar las posiciones y de pensar o en que debe defenderse a toda costa o que debe abolirse a toda costa. Tanto en unos como en otros, tal vez lo que verdaderamente está operando es más bien una reflexión sobre la propia ventaja que se tiene al defender la posición que se defiende, más que estar analizando el fenómeno mismo, ¿no? En una especie de, no sé, los activistas que pueden estar en contra de las corridas de toros, pues también puede haber una ventaja política que va más allá a veces de la convicción sobre el caso, y también puede ocurrir en los toreros. En algunos puede haber una buena mística sobre lo que ahí está ocurriendo, pero en algunos otros pues simplemente hay un espectáculo, ¿no? Y el deseo de la fama, etcétera, y esto sería más discutible. Yo creo que si evitamos esta polarización y se abren los espacios para la discusión, digamos, racional, argumentada, sobre fenómenos tan polarizantes como estos, podríamos llegar a encontrar como la manera en la que esto pueda encontrar su lugar en el presente, tal vez haciendo las adaptaciones, las modificaciones necesarias, adecuadas al contexto del presente, y tal vez sea una buena forma como de encontrar una alternativa. Ahora, ya para ir a las conclusiones, porque nos quedan pocos minutos, quisiera que estas conclusiones partieran de la siguiente reflexión: pensar en una nueva relación hoy en día del hombre con la naturaleza y en específico del hombre con los animales, con animales que sienten, que tienen emociones, que sufren. ¿Es una utopía moral? ¿Es una defensa válida? ¿Es un deseo necesario o no lo es? Cada uno si nos regala alguna conclusión al respecto. Gibran. A mí me parece que sí se impone, ¿no?, una nueva reflexión
en torno a la relación que tenemos con los animales, ¿no? Yo ahora recuerdo una frase de Adorno que dice que cuando vas al matadero y dices no pasa nada, solo son animales, dice así empieza Auschwitz, ¿no? Él dice así de fuerte, es decir, la preocupación, por ejemplo, que este autor tenía es que es más o menos probable que alguien que está en una relación de frialdad con lo animal también la tenga con el humano como tal. Claro. Es decir, después de todo, a pesar del abismo que nos separa de la mayoría de animales, ¿no? Por obra del lenguaje, de la historia, de nuestra propia y extraña constitución, conservamos muchas cosas animales. La primera es que vamos a morir, digamos, por el organismo como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me parece que viene siendo urgente una renovación de nuestra relación con lo animal, porque me parece que lo que se extingue, cada que se extingue una especie, es una parte de nosotros también, y que además no se extinguió de la nada. Es decir, habría que, digamos, dimensionar y preguntarse seriamente si la humanidad es una especie favorable o no, como tal, ¿no? Entonces, Francisco. Gibran hablaba de Adorno, yo pensaba en una reflexión que hace Peter Singer, un filósofo que también ha abogado mucho por la ética animal, en donde él recuerda cómo históricamente algunas razas humanas fueron ni siquiera consideradas humanas y cómo hemos avanzado en términos de que ahora esto no es algo que cuestionamos. Y él aborda la idea de que con los animales podría pasarnos lo mismo, de que pasemos de esta época en que los animales han sido esclavizados a la época en la que nosotros dignifiquemos la posición con los animales. Tal vez podría ser por ellos, pero tal vez ni siquiera tanto por ellos, sino por lo que dice de nosotros mismos, el trato cruel hacia cualquier otro elemento de la naturaleza. Y para la manera en la que está funcionando la crisis ecológica en el presente, creo que es momento de empezar a observar lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias a los dos por apoyarnos a pensar o ayudarnos a pensar este tema sin tantas pasiones y más, con muchas razones. Y gracias Gibran Larrauri y gracias Francisco Casal. Gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas noches.